Perfecto. Ya estamos grabando. Según yo ya estamos grabando. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ya estamos grabando para compartirles luego en el grupo de chat de WhatsApp de UNAM para las Naciones. Les comparto el audio para que repasen esta clase y algunos conceptos. O sea, ayer visitamos al señor José Pineda y a la señora Anita, unas lindísimas personas, unas almas tan grandes, tan llenas de ejemplo, que nos transmiten alegría en ese rostro, nos transmiten mucha esperanza, mucha emuná, y saber que siempre hay personas a nuestro alrededor que compartimos el mismo conocimiento, la misma creencia. Tal parece que en nuestra ciudad estamos quizás solos y no hay personas alrededor con la cual podamos compartir algo de Torah o algo de nuestra creencia. Mas, sin embargo, no es así. Siempre hay un rinconcito para poder compartir con alguien más las enseñanzas de la Torah. En cada rincón del mundo hay un grupo de estudiantes de Torah, en su respectivo nivel, obviamente, unos muy jajamín, muy sabios, y otros que estamos más abajo y así, pero todos en nuestro respectivo nivel, como Noaj, como Tzadik, como justos entre las naciones. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a entrar de lleno al tema y el tema de hoy, vamos a ver algunas etapas del estudio de la Torah y sus autoridades. Como ya vimos también en clases pasadas, en las grabaciones pasadas que quedaron también aquí en la página de Shema Israel de Monterrey, vimos cómo se configura la autoridad, ¿sí? Y siempre hay una autoridad, siempre hay desde Moshe Rabenu, que transmitió la Torah en su generación, hasta nuestros días, de generación en generación, hasta nuestros días se conservan siempre los mismos conceptos, las mismas enseñanzas de la Torah, la cual la llamamos Mesorá o transmisión de la Torah. Muy bien. Tras la redacción de la Gemara, hablamos también de la Gemara, que era la explicación o relatos de la Mishnah, que es la esencia o la base de este estudio de la Gemara, que en conjunto lo llamamos Talmud. Entonces, tras la redacción, cuando se redactó la Gemara y el corto periodo de los Saboraín, que eran los que ponen el toque final en la Gemara, fue el periodo de los Geonim. Así se conoce este periodo de los Geonim. Estamos hablando todavía, conectando el tema de la Mesorá, de la transmisión, cómo llegó hasta nuestros días todas las enseñanzas de la Torah, tanto Torah escrita como Torah oral, que es el Talmud o la Gemara, la Mishnah, y el Midrash, y todas las explicaciones adágicas que vienen a relatarnos, explicarnos, esclarecernos y a fortalecer nuestro entendimiento de la Torah escrita. Este periodo se inició en el año 589 y terminó con la muerte de Rab Hai Goa en 1038. Aunque los Geonim escribieron miles de responsas, llámese responsas a dictámenes alágicos, formas en las que se debería de practicar la halajá, hoy tenemos muy pocos seforim, libros, o seferim, libros de sefer, de los Geonim. El primero en tener los escritos compilados en un libro completo fue el Rab Ahai Goa. Su trabajo es conocido como Sheiltos de Rab Ahai Goa. Está escrito en el orden de las porciones de la Torah. La primera obra alágica fue el de Rab Yehudá Goa, llamado Alajot Pesukot, y está dispuesta por temas. Este trabajo no es bien conocido y parece que muchos de los Rishonim no estaban en conocimiento de este libro. Hubo muchos escritos, no quiero insinuar o decir que mucho se perdió. Obviamente, dentro de los rabinos en cada generación había muchas explicaciones, muchas enseñanzas, mucha transmisión, mucho aprendizaje de otros rabinos anteriores más grandes, y poco a poco se fue configurando libros, escritos, cartas y demás de grandes enseñanzas de los jamim o de los rabinos de antaño hasta nuestros días. El trabajo alágico
escrito más conocido en el tiempo de los Geonim es el de Rab Shimon Kairá. Él escribió las Halajot Gadol, o las grandes leyes, Halajot Gedolot, y es conocido como Babaj Baal Halajot Gedolot. ¿Sí? Baal significa señor en hebreo, señor de las leyes grandes. Este es el primer trabajo dispuesto en el orden de la Gemara y trae las conclusiones de la Gemara. Conclusiones se refiere ya a los dictámenes finales, a cómo se configuró ya la ley final, cómo se estableció las leyes grandes o las leyes principales, en las cuales a partir de esas leyes, pues todo el pueblo judío, toda la Israel iba a continuar ejerciéndolas como tal. Esto no termina aquí, puesto que estamos hablando solamente de escritos que quedaron ahí plasmados y que son la base para la siguiente generación o los siguientes estudiantes de Torah o rabinos transmisores de la Torah. Los Rishonim, estamos hablando del año 1000 al 1500 de la era común. Estamos hablando de hace, cómo podemos nosotros tener el privilegio hoy en día, en el año 2017 de la era común, 5778, después de la creación. Después de tantos años, hoy podemos estudiar todavía escritos halajot, leyes dictaminadas en ese tiempo. Estamos hablando de, podría decir que de arqueología o escritos arqueológicos, más sin embargo, válgame la comparación, solamente hablo del tiempo que ha transmitido o que ha pasado desde entonces. Tras la muerte de Rab Hai Goa, el centro de la comunidad judía pasó de Babilonia a Europa. En el siglo XI hubo comunidades establecidas en Francia y España. En este momento, España y África estaban bajo la dominación. Perdón. Está, ok. Perfecto. Muy bien, continuamos. En ese tiempo, tanto España como África estaban bajo el dominio musulmán y Francia se encontraba bajo el dominio cristiano. Esto llevó a dos escuelas, la escuela sefaradí y la escuela askenazí. ¿Sí? Aquí nace este concepto, o aquí nacen estas dos corrientes de estudio de Torah o de práctica judía, y se basa en que los askenazim y los sefaradim llevaron diferentes costumbres, usos y costumbres o de aplicación halágica en base a su lugar, al lugar donde estaban, unos en España, otros en África. Obviamente en Europa, Francia, que hablamos de los askenazim. Los Kobiim, del año 1500 a 1680 de la era común, buscaron recopilar y sintetizar toda la materia producida en la diáspora para producir una forma unificada de la observancia de la Torá en el exilio. Su trabajo es la base de toda práctica judía de hoy. Es la más importante de los Kobiim y es el rabino Yosef Karo, muy conocido, famoso, el rabino Yosef Karo, el año 1488 a 1575 de la era común. Él literalmente recogió, estudió, compiló y sintetizó cada pieza conocida de la Torá, producido desde el exilio. Estamos hablando del exilio de Babilonia. Su obra magna fue el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch significa mesa servida. Una declaración completa de la práctica judía en el exilio. Es un trabajo masivo basado en el pensamiento de miles de estudiosos de Torá desde hace más de 1000 años. Es la base de toda la práctica judía de hoy, el Shulchan Aruch. Y hay un relato muy bonito de cuando se empezó a recopilar el Shulchan Aruch, porque en otra parte del mundo también se estaba haciendo lo mismo, recopilando leyes. Y cuando se dieron cuenta que ya había salido el Shulchan Aruch, el rabino que estaba por otro lado recopilando las mismas leyes, dio lugar al rabino Yosef Karo para que no hubiera dos Shulchan Aruch, sino uno solo. La sorpresa de todos y el milagro que estaba pasando aquí era que tanto uno como otro era exactamente lo mismo. No había diferencia porque la Torah es una, es única, y no había diferencias. Algunos conceptos de costumbre, de modos, pero todos cumplían la mitzvah.
Así llegó la halajá o la ley, la forma de practicar las misbot hasta nuestros días. Los ajaronim, que son los estudiosos posteriores, 1680 al 2013, con la aceptación del Shulchan Aruch, el mundo rabínico tenía ahora una plataforma más de lanzamiento, una fundación universal a partir de la cual podían ya comenzar a trabajar o hacer algo sin importar que habían tenido exilios, sin importar que habían sido dispersos, sin importar que muchos rabinos habían perdido la vida y que habían truncado sus estudios, abandonado Eretz Israel y demás. No importó, esto fue una plataforma del Shulchan Aruch para una fundación universal a partir de la cual podían comenzar a trabajar. Hubo un repentino auge en todas las áreas de la erudición de la Torá, ¿sí? Empezó a haber más y más y más rabinos. Con la muerte, hablamos también en este periodo, cuando en 1980, con el Rebbe de Chabad Lubavitch, quien visitó muchas comunidades, sobre todo se estableció en Estados Unidos, y hubo un trabajo de difusión de Torá y de enseñanza de Torá y de fortalecimiento de Emuná. Después de la Segunda Guerra también, la cual muchos judíos padecieron, el Rebbe de Lubavitch hizo un gran trabajo y se configuró más y más el pueblo judío. Ahora, hasta nuestros días, hoy en día también Chabad de Lubavitch también hace un gran trabajo de difusión de Torá en el mundo, e incluso el Rebbe de Chabad es quien motivó mucho a la difusión de las 7 leyes no ágidas. Él tuvo muchos discípulos, todos rabinos, y les dijo, vayan a todo el mundo y donde quiera que encuentren a los judíos, enséñenle sus 7 preceptos, enséñenle cómo practicar sus 7 leyes, y hagan esto como una tarea masiva de difusión, ¿sí? Así, el mundo judío no hace proselitismo de enseñar Torah públicamente o de invitar a otros a ser judío, etc. El Rebbe de Lubavitch sí motivó solamente a la difusión de las 7 leyes no ágidas, y es a nuestros días. Por ahí escuché a alguna persona que una vez decía que las leyes no ágidas nacieron a partir del Rebbe de Lubavitch, y no es así. Maimónides estructuró y dictaminó, estableció las leyes no ágidas, y Maimónides no nació en 1980. Entonces, no fue el Rebbe de Lubavitch quien estableció o promulgó las leyes no ágidas. Esto es falso, no fue el Rebbe. El Rebbe motivó mucho a la difusión, eso sí. Instó a muchos de sus discípulos, a todos sus discípulos, a ir a todo el mundo a enseñar las leyes no ágidas. Es lo que él hizo. Impulsó esa difusión, mas no las estableció. Ya estaban las leyes no ágidas. Y bueno, hay datos arqueológicos que ya vimos en clases pasadas también, donde, como hoy en día también, así hay comunidades judías. Cuando los no judíos se acercan a las comunidades judías o a los rabinos y quieren estudiar Torah, lo primero que deben de empezar a estudiar son sus 7 preceptos. Ya leímos la vez pasada también una parte de las leyes de conversión, donde habla una parte de la Gemara y pregunta a la Gemara por qué sufren los conversos, y contesta y dice porque no practicaron sus 7 leyes antes de convertirse. Y esto es muy importante para todos aquellos amigos que nos están viendo y que tienen la intención de convertirse al judaísmo. Primero deberían de empezar a estudiar sus 7 leyes no ágidas, a hacer un buen no ágida, a estudiarlas, porque no son 7, de 7 se van a 30. Hablábamos el día de ayer que cada mitzvah de los no ágidas, cada una de las 7 mitzvot, tiene su contraparte. Así como la mitzvah dice no inmoralidad, hay que estudiar, obviamente, lo que equivale a todo el tema de la inmoralidad, pero también su contraparte de decir, entonces, ¿qué debo de hacer para fomentar la no inmoralidad? Hay que fomentar el amor a la pareja, hay que escucharla, y vienen muchos conceptos y muchas enseñanzas al respecto. Igual de la idolatría. ¿Qué es una idolatría? Ayer también platicábamos acerca de cómo a veces nosotros podemos decir, no, pues yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos, no tengo monitos, no tengo estatuillas, ni nada de eso, ni tampoco soy de religión donde me inclino a ídolos y demás, pero en el tema de la emuná, ¿sí? Enseña Rabbi Nachman y enseña Jajamim también, que una persona que se enoja es igual a un idólatra.
Una persona que reniega o que se queja es igual a un idólatra. Una persona que culpa a su prójimo por las desgracias que le vienen, un ejemplo, yo voy a decir que por culpa de mi vecino me salió mal esto. ¿Qué estoy diciendo? Que mi vecino lo guía todo, que mi vecino lo domina todo. Y no es Hashem, no es Hashem el que está, Haz de Shalom, el que está dominando todo, sino que es mi vecino. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando un poder sobrenatural a mi vecino, ya tengo un ídolo, ya tengo un Dios. Entonces, eso es igual a idolatría y está conectado y basado también en las leyes noágidas, por lo cual, por eso siempre nos instan Jajamim y los rabinos a siempre vivir una vida alegre, una vida agradecida con el Creador por todo lo que nos da, y hasta cantamos, da gracias a Hashem por todo lo que nos das, etcétera, ¿no? Y por lo que no nos das también. Muy bien. Entonces, este tema de las leyes no ágidas tenemos que reforzarlo, tenemos que escudriñarlo, tenemos que detallarlo, examinarlo, analizarlo, comprenderlo y obviamente practicarlo. Muy bien, los Saharonim, ya dijimos que los estudiosos posteriores, 1680 al 2013, tuvieron el Shulchan Aruch como una plataforma para continuar trabajando. Con la muerte del Gaón, del Harab Obadiah Yosef, que su memoria sea bendita, en el 2013, quien nos dejó grandes alajot y estableció otras más, muchos creen que estamos entrando en una nueva era en la erudición judía. La naturaleza de esta época aún no se ha definido. Muy bien. Hay quienes dicen que cuando falleció Rabino Obadiah Yosef, comenzó la era previa a la llegada de Mashiach. Hay quienes dicen, ya estamos en la época de Mashiach. Y pues bueno, este es un tema, o es una época que no se ha definido. Por ahí me preguntaban hace un momento acerca de cuestiones de Mashiach. ¿Qué va a pasar cuando venga Mashiach, etcétera? Más adelante viene un tema donde vamos a hablar de Mashiach al respecto, pero en síntesis, debemos de saber que es un tema en el cual Jajamim nos piden y nos instan, nos recomiendan a no investigar en la fecha en que pueda llegar Mashiach. Es un tema muy, muy delicado, es un tema muy escabroso, por así decirlo, lo cual puede traer confusión en lugar de algún aprendizaje. Y nos toca a nosotros seguir fortaleciendo nuestras misbot, seguir estudiando Torah, seguir refinando nuestra neshama, nuestra alma, por medio de las rectificaciones, de las obras de beneficencia o las obras de tzedakah, o las obras de bien, de bondad, de gesed, y nosotros con eso estamos participando directamente en atraer y apresurar la venida de Mashiach. Eso es lo mejor que podemos hacer, más que pronosticar, más que indagar, más que suponer o querer creer que así va a ser la época de Mashiach. Es mejor prepararnos y hacer lo que está en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance, para atraer la venida de Mashiach prontamente y en nuestros días. Amén. Y bueno, pues el resumen de la lección. Vamos a ver el pequeño resumen y terminamos esta clase del tema de la Biblia. La tradición del estudio de la Torah, y hablamos tradición de lo que se trae desde el monte Sinaí, lo que se estuvo trayendo y trayendo. La tradición del estudio de la Torah y la interpretación que se ha transmitido hasta nosotros desde el monte Sinaí, desde Har Sinaí, desde Matán Torah, es única y diferente a los métodos de estudio bíblico utilizado por otras religiones no judíos, y a excepción de los noágidas, porque los noágidas sabemos que lo que estudiamos, lo que leemos, lo que creemos, es en base a la Torah que enseña o que se enseña desde el judaísmo. Ese es el punto número 1. El punto número 2 de este resumen: el Tanaj, que son las escrituras hebreas, son vistas como un modo jerárquico, o bien tienen una jerarquía. El Humash son los 5 libros de Moshe, desde Génesis hasta Deuteronomio, Bereshit, Devarim. Son los primeros 5 libros de la Biblia, mejor conocidos así. Se sienta en la parte superior de esta jerarquía. Siempre la Torah escrita va a estar arriba de todos los libros del Tanaj. Es eterno y no puede ser cambiado. La Torah es eterna y no puede ser cambiada, así como lo establecen los 13 principios de fe de Maimónides. Profetas y los escritos posteriores no pueden modificar la revelación del monte Sinaí, en este caso la Torah. No pueden modificar, o no podemos nosotros decir
que lo que un profeta dijo, enseñó o insinuó o vino a hacer, etcétera, puede modificar una mitzvah o lo que se fue establecido en Har Sinai. Sino, como lo mencionamos, los profetas y los escritos posteriores a la Torá son material de apoyo y avalan, establecen y fortalecen lo que estudiamos y lo que se transmitió por medio de la Torá. La Torá no puede entenderse sin el componente, el punto número 3, sin el componente de experiencia oral, ¿sí? La Torá oral. No podemos tener solamente Torá escrita porque resulta difícil su comprensión. Hay muchas cosas que no se explican. Un ejemplo que veíamos, y entre todos, la Torá dice al Am Israel, acuérdate de santificar el día de reposo, el Shabbat, ¿sí? Pero ahí no se dice cómo se santifica, ni a qué se refiere recordar. Entonces, si un judío se acuerda, ya lo cumplió. ¿A qué se refiere recordar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las halajot para recordar el Shabbat, para cumplir esta misma? Entonces, nos resulta difícil entender la Torah escrita si no tenemos Torah oral. Por eso es de que la Torah oral es parte de la Torah escrita, la explicación o los comentarios para comprender mejor la Torah escrita. Sabemos que este componente es correcto debido a la mesorá o al mesorá, a la transmisión. Una cadena de transmisión ininterrumpida que ha llegado hasta nosotros en una cadena ininterrumpida desde el monte Sinaí, desde la entrega de la Torah. Esto lo sabemos respecto a la Torah oral. Punto número 4 de este resumen. Debido a la inestabilidad regional y el exilio inminente, los rabinos decidieron llevar la Torah oral a la escritura, ¿sí? Vieron que había muchas persecuciones, que se estaban esparciendo por todo el mundo, que resultaba en aquel tiempo difícil la comunicación entre ellos, y por temor a que estas explicaciones orales se perdieran, decidieron escribirla. Todas las explicaciones de la Torah oral, tanto como fuera posible. Esta compilación de explicaciones orales escritas, completado alrededor del año 220 después de la era común, es la Mishnah, que es la enseñanza, dijimos, Mishnah, enseñanza, y el estudio, análisis de la Mishnah. También se registró, y este estudio, análisis de la Mishnah, fue llamada la Gemara, que significa aprendizaje. Punto número 5, la Gemara y la Mishnah juntos, de lado a lado, juntos, forman lo que hoy conocemos como el Talmud. Las dos comunidades de Jerusalén y de Babilonia, cada una produjeron sus propias ediciones de Talmud. El Talmud de Babilonia fue escrito en Babilonia por los judíos, por los rabinos de Babilonia, y es muy superior y más fiable que el Talmud de Jerusalén. Así se dictamina, así se establece la jerarquía. Está arriba el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, y se apoya y está conjunto con él, pero en un nivel no tanto de estudio, sino de apoyo, el Talmud de Jerusalén, y forma la base de estudio del Talmud de hoy. Punto número 6, la observancia de la Torá y la práctica solo se decide con base en el Talmud y la Torá escrita. El Midrash es la exposición de la ley oral en las partes éticas, filosóficas y homoéticas de la Torá. La práctica, ¿sí? La halajá, la forma de practicar una mitzvah, un mandamiento, no se puede decidir a partir del Midrash. El Midrash no es para establecer leyes. Si alguna vez alguno de nosotros dijo, bueno, pues mira, es que en el Midrash dice que pasó así con Abraham Avinu, entonces esa es la ley y así tenemos que hacer. No, el Midrash no es para establecer leyes ni la halajá final. Punto número 7, hay muchas obras en la Kabbalah, los aspectos místicos de la Torá, y ya hablamos que es la Kabbalah, el cuarto nivel del estudio de la Torá, ¿sí? El cuarto nivel, la parte mística espiritual del estudio de la Torá, y hablamos también que para poder estudiar el cuarto nivel, el nivel más alto del estudio de la Torá, pues primero tenemos que estudiar Torá escrita, sus explicaciones, ser un experto o conocer mucho de leyes judías, de halajá, Talmud, de Gemara, ética judía, etcétera, tener un comportamiento muy kadosh, y entonces pudiéramos ser aptos para ingresarnos a este estudio de la Kabbalah, que no es muy recomendable. Hay quienes dicen, estudiamos Kabbalah primero y después lo demás. Esto es incorrecto, señores. No estudiamos primero Kabbalah.
Si no, la Kabbalah la dejamos hasta el final y solamente si nuestro rabino que nos guía, que nos enseña, no lo autoriza. Si no nos autoriza estudiar Kabbalah, no podemos estudiar Kabbalah como noágidas, ya que sus estudios son muy profundos, son muy detallados, se requiere demasiado conocimiento de Torah para su comprensión y en su mayoría son escritos que están codificados de manera que los entiendan solamente aquellos expertos que tienen la transmisión, así como se transmitió la Torah oral, también las explicaciones de la Kabbalah se transmiten de rabino a rabino, obviamente rabinos expertos en la Kabbalah, rabinos cabalistas, como luego les llamamos. Dice por ahí, un jajam decía que un rabino cabalista ni siquiera tiene tiempo de estar en YouTube o en Internet, de estar enseñando. Su forma de vida y de práctica del mismo es demasiado elevada, requiere mucho tiempo. Personalmente conocí a un rabino que él no se dice ser cabalista y es sorprendente verlo como todo el día se la pasa rezando. Yo no entiendo en qué momento hace otra cosa, se la pasa rezando. ¿Pero por qué? Porque su nivel de práctica, de estudio, de concentración cabalista es muy profunda y muy dedicada a la conexión espiritual. Entonces, imagínense, si se la pasa en internet, así como yo, o como muchos de nosotros, o algunos rabinos que se dicen, o personas que dicen ser cabalistas, la verdad, no hay tiempo. La práctica para ese nivel, para merecer entender y comprender esas puertas de sabiduría, son muy elevadas y muy delicadas. Enseñan Jajamim, nomás para un paréntesis, que todo ese conocimiento divino de Kabbalah está protegido y está vedado por ángeles que protegen esta sabiduría de la Kabbalah, la cuales demandan que el estudiante sea óptimo y merecedor de recibir estas enseñanzas. Si no, le exigen de una u otra manera que lo sea. Obviamente a veces se convierten en ángeles acusadores porque van delante de Akadosh Baruj Hu y le dicen, ¿cómo es posible que este fulanito, siendo un pecador, que no hace esto, no hace mismo, no el otro, tiene maledicencia, etcétera, etcétera, cómo es posible que sea merecedor? No merece este conocimiento tan elevado como es la Kabbalah, y entonces, pues bueno, se dictamina juicio en el cielo y puede ser contraproducente. Por eso, la recomendación que un servidor les da en este día es de que aquellas personas que estudian Kabbalah y que se dicen estudiar ese tipo de situaciones, mejor lo dejemos para después, más adelante, cuando ya seamos expertos en nuestra vida noágida y obviamente cuando tengamos un rabino que nos pueda enseñar Kabbalah literal. Yo sé que esta opinión y esta recomendación, quizá para muchos, incluso rabinos, no puede ser aceptada, mas sin embargo es lo más conveniente. Y pues es para el bien de todos, ¿no? Para nuestro estudio debe ser gradual, poco a poco. Por ahí se enseña lead, poco a poco. El Midrash, ok, muy bien. Entonces dijimos, el punto número 6, perdón, ya vamos en el 7, que las obras de la Kabbalah son aspectos místicos de la Torah. Se necesita una tremenda sabiduría y fondo para entender estas obras. Muy bien. El autor de El Zohar, que es por excelencia el escrito o los escritos, las enseñanzas de la Kabbalah, escrito por el rabino Shimon Bar Yochai y su hijo, Rabbi Elazar, lo codificaron de una manera que se entendiera solamente por aquellos estudiosos de Kabbalah y que comprenden que tienen la Mesorá, la transmisión. Punto número 8 de este resumen: la autoridad de la Torá es para los estudiosos rabínicos calificados. Muy bien, esto es una autoridad. Hay una mitzvah o hay un mandamiento que Hashem enseña al Am Israel, donde dice, no te apartarás de lo que ellos te dijeren, de los maestros de Torah, ni a derecha ni a izquierda, harás como ellos te manden o te ordenen, y así debe de ser. Por lo tanto, debemos de aprender algo. Cada uno de nosotros que vamos adoptando un rabino, un maestro de Torah, tenemos que obedecer a nuestro rabino, y lo que diga nuestro rabino, eso es alajá, eso es ley. Quizás no pueda compartir mi opinión, pero mi rabino así lo dice y así es. Eso es alajá, eso es sometimiento, es obediencia, y así es el método de estudio y obediencia en la Torah. Son autoridades rabínicas, hay que respetarlos, hay que rendirles todo el kabod necesario para someter nuestra humildad, someter nuestro ego y ser merecedores de recibir esa luz divina
la cual abre y conecta nuestra alma con el conocimiento y se engrandece. Y el punto número 9 de este resumen y final nos dice que la erudición en la Torá ha pasado por una serie de épocas en el exilio, como los eruditos buscaron crear una observancia unificando de la Torá en la diáspora. Y al final tenemos la halajá o la práctica judía del rabino Obadía Yosef, hablando de los sefaradim, que es al menos su servidor, se basa en esto para estudiar un poquito y comprender un poquito el tema sefaradí o la práctica judía sefaradí, y está basado en lo que nos dejó y revisó y autorizó el rabino Obadía Yosef, de bendita memoria. Hoy estamos a 11 de Heshvan, acabamos de entrar, hoy lunes 30 de enero. Hoy ya estamos, son las 8 de la noche, 8:17, y ya entramos se cortó por ahí la comunicación en Facebook, pero bueno, Baruch Hashem, aquí seguimos nosotros. Entramos a este 11 de Heshvan, el cual se conmemora permítame un segundo, se conmemora el aniversario de Rachel, o de Raquel, la matriarca Raquel, la cual hay mucha enseñanza al respecto, y también dedicamos esta clase para la conexión de este aniversario. Quiero compartir con ustedes, se acabó ahí la transmisión en Facebook, y pues bueno, llegamos al final de esta clase de Biblia. Hoy terminamos Baruch Hashem. Cada vez que termino un ciclo de estudio, cada vez que termino un libro, una lección, una página, a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría. La verdad me llena de orgullo, porque ese es el único orgullo el cual está permitido tener. Que te sientas orgulloso de tu estudio de Torah. De todo lo demás, todo es vano, pero tu estudio de Torah, eso sí, siéntete orgulloso. Cada vez que termines un libro, cada vez que termines una lección, cada vez hay fiesta, hay pachanga, estamos alegres porque acabamos de estudiar. Nuestra Neshama tiene más conocimiento, entonces hay fiesta. Entonces, hoy terminamos esta clase número 5 después de 3 semanas, así que yo me siento muy contento. Gracias a todos los que están aquí conmigo estudiando, que gracias a ustedes motivan también mi estudio, porque ahora sí que sin ustedes, quizás ahorita estuviera a lo mejor cenando, dormido, no sé, haciendo otras cosas, pero Baruch Hashem, que me ocupan del estudio de la Torah, y gracias a ese mérito que ustedes tienen, que todos podamos recibir grandes bendiciones del cielo, y nosotros, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Amén. Muy bien, señores, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Señora Elizabeth, bienvenida. Brenda, bienvenida también. Gracias. Adelante, adelante, si alguien quiere comentar algo al respecto. Señor Martín, ¿cómo le va? ¿Está en su iPad? Sí, Creo hola, que sí. ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarlo. Ya tenía rato de no saber de usted. Como 24 horas, ¿no? Más o menos. Muy bien, Baruch Hashem. Señor, yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando hablamos del Humash, Sí. cuando hablamos del Humash, solamente son los 5 libros de Moisés, solamente, ¿verdad? El Humash. Así es. Y luego cuando mencionamos Tanaj, incluye a los libros que siguen de los 5 libros de Moisés. Así es. ¿Sí? Así es. Así es. Ajá, pero si decimos Tanaj, ya no incluimos los 5 libros de Moisés. Si decimos Tanaj, ¿no vienen incluidos? ¿O Tanaj es ya todo junto? Es todo ¿Sí me junto. entiende mi pregunta? Sí. Es todo. Tanaj es desde Génesis hasta Malaquías. Sí, desde Bereshit hasta Malachi. Eso es Tanaj, todo conjunto. ¿Sí? Y Humash son solamente los 5 libros. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Esa era mi duda. Correctísimo. Muy bien, señora Elizabeth. Todo muy claro, muchas gracias.
Qué bueno, Baruch Hashem. Muy bien, pues bueno, si no hay más preguntas, ahorita abrimos otro espacio para que puedan preguntar. Les quiero leer, dígame, ¿alguien quería comentar algo? Una pregunta. Sí, Bueno, adelante. por ejemplo, bueno, se supone que la Torá son los 5 libros. Sí, Adicionalmente se le inculcó a uno, de cierta manera, de que Moisés recibió los 10 mandamientos. sí. ¿Realmente qué fue? ¿Los 5 libros o los 10 mandamientos así? Toda la Torah, desde Génesis hasta Deuteronomio. Toda la Nada Torah más. fue lo que recibió. Y explícitamente o materialmente plasmados en lo que conocemos como las piedras, que eran unas piedras de zafiro. Ahí solamente se recibieron 10 mandamientos. Los 10 enunciados o 10 pronunciaciones que Hashem le dijo a Moshe. Esos 10 mandamientos fueron plasmadas en esas piedras de zafiro. Pero todo lo que estuvo recibiendo Moshe en el monte Sinaí, mientras estuvo en el monte Sinaí arriba, cuando le dijo al pueblo, esperen aquí, yo voy a ir a recibir la Torá, él escribió arriba un Sefer Torá y recibió un Sefer de parte de Hashem, escribió toda la Torá, desde Génesis hasta todas las narrativas, hasta Deuteronomio. Aquí hay una parte importante y qué bueno que lo menciona. Tal pareciera que la Torá que recibió Moshe son las narrativas desde el Génesis hasta Deuteronomio. Todo lo que pasó, como si fueran historias. Pues fíjate que vino Jacob y se encontró con su hermano Esab. Y en Génesis vemos que también la serpiente engañó a Java y parecen como historias, ¿sí? De hecho, son historias. Y narra la vida de Abraham cuando la parashá de Lej Lejá, cuando salió de su tierra y obedeció a Hashem y fundó el monoteísmo. Y también cuando las tribus y Shimón y Leví vinieron y atacaron, etc. Entonces, pareciera que estamos leyendo, de hecho es así, estamos leyendo historias, pero no solamente es leer historias. La Torá está escrita de un modo divino, configurado, y cada letra, cada puntuación, cada espacio, cada tamaño de letra, cada configuración del escrito del Sefer Torá es escrito de una manera codificada divina, que tiene una energía, tiene un poder divino, el cual abarca toda la creación. La Torá fue escrita incluso antes, o existe antes de la creación del mundo. Cuando Hashem quiso crear el mundo, no lo hizo a lo que saliera. No lo hizo así como que, bueno, voy a crear ahora los animalitos y luego voy a crear las bestias del campo y los árboles y las nubes y los planetas. No, enseña Jajamim que Hashem cuando creó este universo, este mundo, todo lo que, el mundo material, dice Jajamim que le dio, por así decirlo, una lectura a la Torá y poco a poco con el aliento, obviamente Hashem no tiene aliento, es una forma que lo digo para comprenderlo, cuando se fue redactando la Torá, se fue formando todo. Así como, entonces, la Torá tiene una esencia creativa, es el anteproyecto o los planos de la creación, así como un arquitecto, antes de hacer su casa, o antes de crear un edificio, una escuela o cualquier cosa, necesita unos planos para poder saber dónde van a ir las vigas, cuántos metros, cuánta distancia, todo, los pasillos y demás. Así Hashem tomó la Torá y comenzó a crear todo, ¿sí? Entonces, por eso la Torá en el Génesis dice, y Hashem dijo, sea la luz. Y cuando habla de dijo, de palabras, de un aliento, habla de precisamente cuando Hashem iba narrando todo esto, se iban creando estos mundos, se iban creando las almas, se iba creando todos los mundos. Obviamente es como si yo les dijera, voy a crear una mesa, voy a hacer una mesa, pero para crear una mesa yo necesito primero ir a cortar la madera o ir a conseguirla. Entonces lo mismo pasó. Cuando dijo Hashem, sea la luz, no solamente se hizo una luz, sino que para que existiera esa luz, existió energía, existió divinidad, existió verajá, existieron muchas cosas. Ángeles, mundos, el trono divino, se crearon para que surgiera esa luz. Lo mismo con el hombre.
cuando Hashem formó al hombre, dice el Midrash que tomó tierra, más bien dicho, más que tierra, polvo, ¿sí? Polvo de la tierra. Hablamos de que si yo estoy parado arriba de la tierra, ¿sí? Lo de arriba, el polvito que está arriba de la tierra, de ese polvito fue creado el hombre, ¿sí? No fue de tierra sólida, así, dura, no. El hombre fue creado del polvito que está arriba de la tierra. De ese polvito tomó Hashem tierra de Babilonia para crear los intestinos y órganos, tierra de Eretz Israel para crear la cabeza, y así de todas las partes, de todos los continentes, tomó ese polvito, esa tierra, y se mezcló con aguas de los océanos, de todos los océanos del mundo, y creó un monito de barro, y después creó al hombre. Se formó de huesos, arterias y todo lo demás, pero dice que el hombre estaba formado, pero le faltaba vida. Insufló en él aliento de vida. ¿Por dónde entró la Neshama? Por la nariz, por aquí entró, ¿sí? Enseña Jajamim que por la nariz, por aquí, entró la Neshama, entró el alma. Y fue el hombre un ser viviente. Nosotros tenemos esta marquita aquí, esta marquita, este huequito, la mayoría, bueno, yo creo que todos, no soy médico ni quiero generalizar, por cuanto no conozco a todas las personas del mundo, pero enseña Jajamim que esta marquita que tenemos aquí, la tenemos porque los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra mamá, estuvo el ángel Gabriel enseñándonos toda la Torah, todas las mismas, toda la Torah. Es ahí donde yo digo, cuando conocemos Torah y cuando escuchamos Torah, se viene a nuestra mente como que, caray, como si el alma dijera, caray, esto yo lo conozco, en alguna parte lo escuché, ¿qué es esto? Raro, siento algo, ¿qué es esto? Bueno, pues es precisamente todos los seres humanos antes de nacer, todos, judíos y no judíos, cuando estuvieron en el vientre de la mamá, dice Jajamim que Hashem manda al ángel Gabriel para que le enseñe toda la Torah, ¿sí? Y al final, cuando está por nacer, el ángel Gabriel toca aquí, ¿sí? Y le quema al bebé y le dice, toda la Torah que aprendiste, se la vas a olvidar y te vas a callar, no vas a hablar secretos, no vas a decir nada, y por eso se nos queda esta marca. Así lo enseñan Jajamim. Entonces, nacemos y nacemos sin Torah, se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos libre albedrío, ¿sí? Mas, sin embargo, cuando viene la enseñanza de la Torah, un shiur, una clase, vemos algún simbolismo religioso judío, el alma como que se siente atraída. Es eso, en nuestro subconsciente está toda la Torah. Ya nada más depende. Parece ser que se cortó de pronto la comunicación, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, así nace el ser humano con toda la Torah, y ya depende de nosotros ir despertando el alma, ¿sí? Ya depende de nosotros ir despertando ese conocimiento que tenemos. Por eso el ser humano tiene un subconsciente, ¿sí? Ahorita nosotros aquí estamos trabajando con el consciente, con la parte humana, con la parte material del alma, pero tenemos un subconsciente también, que esa es la parte de la Neshama. Cuando dormimos, nuestra alma sube a los cielos y es juzgado por Hashem, y todo lo que hicimos en el día se hace un juicio diario, se dictamina verajá o juicio, etcétera, conforme nos hayamos por todo ese día. Eso pasa todas las noches, a todas las personas, a todas las almas, y pues podemos despertar y tener la oportunidad. Por eso dice Rabbi Nachman, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya pasó tu juicio, ya se dictaminó. Ahora viene una nueva oportunidad, tanto para corregir lo que hiciste en el pasado, como para lograr más méritos y más mismos. Por eso es de que nunca nos podemos sentir satisfechos, o nunca deberíamos de sentirnos satisfechos de todas las mismos que pudiéramos hacer. Cada oportunidad que tengamos de hacer una misma, hay que aprovecharla. Cada parte, cada oportunidad que tengamos de poder ayudar al prójimo, hay que hacerlo. Incluso hay que salir a la calle y buscarlos, y procurar siempre estar rodeado de personas estudiosas de Torah, y estudiar, porque esto es lo que va a hacer a nuestra alma despertar, ¿sí? ¿Qué significa despertar? Recordar toda la Torah que fue enseñada por el ángel Gabriel en el vientre de nuestra madre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Discúlpenme si a veces a lo mejor soy muy eufórico en tantas explicaciones, pero a veces no me gusta dejar las respuestas así tan simples de un sí o un no o poquito, sino que hay muchas cosas que tenemos que comprender para precisamente comprender mejor lo que estamos estudiando. Les voy a leer este libro, ¿sí? Que obviamente, si alcanzan a ver, bueno, está al revés, aquí sale creo que al revés. Rabbi Nachman de Breslev es Meditación, Fuerza y Fe Interior. Habla de muchos conceptos que sinceramente hay algunos que no entiendo, pero lo que entiendo se los comparto, lo que he aprendido se los comparto. Es un libro muy bonito que de introspección, de análisis interior y de cómo despertar nuestro interior al mundo espiritual y conectar obviamente nuestro mundo material con lo espiritual para fortalecer nuestra alma. El tema de la página 27 de este libro dice la expansión del alma, ¿sí? El alma es infinita, es una chispa divina, es una parte de Hashem, ¿sí? Las almas, todas las almas se encuentran, todas las almas antes de venir a este mundo, se encuentran debajo del trono de Dios, así lo enseñan Jajamim, todas las almas. Y las almas no hay judíos y no judíos, allá son almas. Venimos aquí y nacimos judíos o no judíos, pero allá en Shamaim, debajo del trono de Dios, están todas las almas. Y dependiendo de las rectificaciones que necesita esa alma, viene a nacer en un judío o en un no judío, ¿sí? Obviamente aquí toma un aspecto de sexo, hombre o mujer, ¿sí? Porque las almas no tienen sexo, no se definen por sexo. Nosotros carnalmente, materialmente sí. Salmos y Teshuvah. Si una persona desea retornar al santo, bendito sea, debe tomar la costumbre de recitar salmos, Teilim. Recitar salmos es una práctica específica que tiene el poder de llevar a la persona a enlazar ese objetivo de Teshuvah, ¿sí? Los salmos, configurados por David Amelech, por el rey David, tienen ese poder espiritual de ayudarnos a que nuestra alma tenga un mérito para lograr algo espiritual, como es la Teshuvah. Existen 50 puertas de la Teshuvah, así se explica, así se enseña Jamim, 50 puertas o métodos o formas de hacer Teshuvah. El sufrimiento es una de ellas, así que benditos aquellos que han sufrido en este mundo, porque todo su sufrimiento, enseñan Jamim, que han expiado muchos pecados, muchos pecados. Benditos ustedes, benditos nosotros que hemos tenido algún tipo de sufrimiento, que hemos padecido en este mundo por cualquier cosa, por cualquier sufrimiento. Ese sufrimiento ha expiado muchos pecados y es una oportunidad que Hashem nos da en este mundo para purificar y rectificar nuestras almas. El hombre puede atravesar 49 y tener acceso a lo que está detrás. La puerta número 50, sin embargo, es la puerta del retorno propio del santo, bendito sea, si así se pudiera decir. El concepto de retorno, que es Teshuvah, regresar, retorno. ¿Retorno a dónde? Al estado original, al estado puro. Nosotros venimos de un estado puro, debajo del trono de Dios, ahí todas las almas son puras, y venimos a este mundo y nos manchamos de pecados. Y el propósito de estar en este mundo es retornar en este mundo a un nivel espiritual como cuando estábamos en el trono de Dios. Enseña Jajamim, creo que ya lo comenté alguna vez, que no nos mandaron a este mundo. Nosotros pedimos venir aquí, ¿sí? Nosotros le dijimos a Hashem, por favor, mándame allá, yo quiero rectificar esto, yo quiero demostrar que yo te amo, pero mira, allá vas a tener calor, allá vas a tener sueño, allá te vas a cansar, allá vas a tener que trabajar, allá vas a pecar, allá vas a tener hambre, allá vas a sufrir, allá te van a golpear, te van a perseguir, allá vas a sufrir de todo. No importa, Hashem, yo quiero demostrarte que con todo eso yo voy a regresar aquí delante de ti puro. Esa es la misión del alma. Eso le dice a Hashem antes de venir aquí. Así que manos a la obra, ¿qué esperamos? ¿Por qué se nos olvidó? Muy bien. El concepto de retorno también se ve como aplicándose al bendito sea, al santo bendito sea, regresar a él. Tal cual él dijo, retornen a mí y yo retornaré a ustedes. Malají o Malaquías 3:7. Así está en el Tanaj. Retornen a mí, dice Hashem, y yo retornaré a ustedes.
Las 49 puertas del retorno corresponden a las 49 letras de los nombres hebreos de las 12 tribus de Israel. De modo que cada una de estas puertas se encuentra asociada con las puertas de los nombres de cada tribu. Hablamos de más estudio de Kabbalah y demás, son partes en las cuales se requiere más profundización. Perdón, o profundizar más. Toda persona, estoy enfocando aquí el tema del retorno, la Teshuvah, la puerta número 50. Toda persona tiene el deseo interno de experimentar el temor al santo, bendito sea, pero no todos son dignos de retornar a él. Aunque una persona experimente un despertar hacia la Teshuvah, puede no ser capaz de alcanzar la letra y la puerta que le corresponde. Cada persona, cada uno de nosotros, nos conectamos con una puerta de la Teshuvah. Es por eso que no todos sufrimos, no todos sufren, o algunos sí sufrimos y otros no. Es por eso que también muchos son muy dados a ayudar al prójimo, a darse de acá y obras de beneficencia, porque se sienten conectados, que retornan al Creador haciendo esos actos de Gesed. Hay otros que nos dedicamos a lo mejor y tenemos una cierta necesidad de compartir Torah, como es mi caso. Yo si no enseño, si no difundo, siento que no estoy haciendo nada, siento que estoy en este mundo de Okis, siento que vine aquí de Okis. Entonces, cada uno nos conectamos con ese retorno y cada uno de nosotros nos conectamos con una puerta diferente para la Teshuvah. Y estos actos que hacemos nos traen, es nuestra forma de hacer Teshuvah. Obviamente, la Teshuvah tiene una estructura, pero estas formas de hacer Teshuvah también corresponden a este método de retorno. Más aún, aunque llegue hasta esa puerta, puede encontrarla cerrada. Así, no todos son dignos de la Teshuvah, ¿sí? O de las diferentes puertas de la Teshuvah, o métodos o formas de hacer Teshuvah. Sin embargo, aunque una persona no sienta deseos de retornar al santo, bendito sea, si recita los salmos, podrá despertar ese deseo. Esto es algo muy importante. A este punto quería llegar. El poder de los salmos. Cuando nosotros retornamos al santo, bendito sea, ¿sí? Obviamente todos queremos ser personas buenas. Obviamente todos queremos bendición de Dios. Hasta los Rashaim, los malvados, dicen, ay, que Hashem me bendiga. Ay, quiera Dios que me salga bien esto. Ay, quieren bendición, quieren que les vaya bien, ¿sí? Pero no encuentran la manera. Uno les diría, pues deja de pecar, deja de hacer esa inmoralidad, deja de mentir, deja de robar, deja de hacer maledicencia y te va a llegar la bendición. No, es que no puedo, mira, es que deja el carácter, modifica tus cualidades. No, ¿cómo crees? Yo así soy, bla, bla, bla. Y no pueden. Entonces, esa persona que no puede modificar esa parte de retorno, de arrepentirse de su mal camino, la recitación de salmos, si lo hace, lo va a ayudar a que poco a poco se pueda conectar con su puerta, su método según corresponde en esta vida, de Teshuvah. ¿Ok? Entonces, a recitar salmos. A través de los salmos llegará a ser digna esta neshama, esta alma, esta persona, de alcanzar la puerta que le pertenece e incluso de abrirla. Así, mediante el recitado de los salmos, o de la recitación de los salmos, puede llegar a ser digna de retornar, de regresar verdaderamente al santo, bendito sea. Esto se encuentra eludido en un versículo donde el rey David se llama a sí mismo el varón que elevó el yugo. El varón que elevó el yugo. El dulce salmista de Israel, ¿sí? Así se llama él, el varón que elevó el yugo. ¿Qué significa? El que, aunque tenía una atadura, el que no podía hacer tal situación o tal teshuvah, lo logró, ¿sí? Y así mismo se refiere a él mismo como el dulce salmista de Israel. Esto está en Samuel 2, 23:1. Dice el Talmud que David se llamó a sí mismo el varón que elevó el yugo, porque fue él quien elevó el yugo de la Teshuvah y del retorno al santo, bendito sea. Esto está escrito en Moed Katán 16b. Fue específicamente él quien elevó el concepto de arrepentimiento, pues él era el dulce salmista de Israel, quien compuso el libro de los Salmos. Esto se debe a que mediante los salmos la persona puede retornar al santo, bendito sea.
Y ahora entendemos por qué las personas que hemos recitado salmos y más, otros, más que yo, que mi persona, les gusta mucho los salmos y retornan y se meten en los salmos y recitación de salmos todos los días. Y de pronto empiezan a ver milagros, literalmente, milagros. ¿Cómo es posible? Oye, yo tenía este vicio, tenía esta cualidad mala y todo, y de repente, mira, como si nada, recitando salmos, todo cambió. Así es, así lo enseña Rabbi Nachman. También enseña el Talmud que el rey David era un tzadik, era un santo, un justo, tan grande que nunca habría llegado a tener relaciones con Baal-Sheba. El santo, bendito sea, permitió que ello le sucediera solo para enseñarle a cada individuo cómo hacer teshuvah, ¿sí? Este fue el rey David, o David Amelech. Incluso en otras religiones se le juzga y se le dice, no, es que David pecó con Bathsheba, ¿sí? Pecó y tomó la mujer ajena y cuánta cosa. Dice el Talmud que la única razón por la cual el rey David cometió esta verá o esta falta es solamente para demostrarnos a nosotros en estas generaciones que aunque lleguemos a cometer los más grandes pecados, podemos regresar a la Teshuvah. Si David Amelech lo hizo, ¿qué no podemos hacerlo nosotros? Muy bien. Esto está establecido o está escrito en el Talmud en Abodá Zará 4b. De modo que el rey David fue en sí mismo un paradigma del arrepentimiento. Él fue un gran ejemplo del arrepentimiento, de la Teshuvah. Sin embargo, el método más importante que instituyera el rey David para el arrepentimiento fue precisamente el libro de los Salmos. Este libro fue compuesto con un espíritu e iluminación tal de que cada persona puede encontrarse a sí misma en ellos, ¿sí? Cuando recitamos salmos, nos encontramos a nosotros mismos. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos, o sea, a nuestro interior, o sea, a nuestra neshama, a nuestra alma, nos conectamos con nosotros mismos, con nuestra parte espiritual, es inmediatamente igual como que nos estamos conectando con el Santo bendito sea, ya que dentro de nosotros poseemos una chispa divina, un pedacito de Hashem. Entonces nos estamos conectando directamente con Hashem. Ok. ¿Dónde me quedé? Este libro fue compuesto con un espíritu de iluminación, ¿ok? Es por ello que recitando los salmos es posible llegar a ser digno de retornar al Santo bendito sea. Como hemos visto, las 49 puertas del retorno son paralelas a las 49 letras de los nombres de los hijos de Jacob, los que dieron origen a las 12 tribus de Israel. La purificación más importante de las 12 tribus, allí donde obtuvieron acceso a las 49 puertas del arrepentimiento, tuvo lugar en donde? En Egipto. Acuérdense que en Egipto se llegó al grado de la impureza mayor, el Am Israel, porque, dice Jajamín, porque el Am Israel tuvo que salir en una noche. Dice Jajamín que si el Am Israel no hubiera salido de Egipto en esa noche, al día siguiente ya no hubieran salido jamás. Había llegado el grado de la impureza a contaminarlos tanto que ya estaban en el punto casi del no retorno, del donde no hay teshuvah, no hay retorno. Entonces, Hashem no permitió que eso pasara y lo sacó inmediatamente de Egipto, ¿sí? En una sola noche, para evitar que llegaran a ese nivel de impureza. En hebreo, Egipto se denomina o se dice Mitzraim. El nombre Mitzraim, Egipto en hebreo, está asociado con la palabra Metzar, que significa estrechez de garganta, lo cual está vinculado con el concepto de la clase más elevada de la Teshuvah, Teshuvah y la. Por este motivo, que luego de ser purificados en Egipto y así ser capaces de salir, los judíos debieron contar 49 días para recibir la Torá en el monte Sinaí. Después de que salieron de Egipto, cuentan 49 días, los días del Omer, y al día 50 reciben la Torá. ¿Por qué pasaron 49 días? Porque cada día del Omer, ¿sí?, se corrige una parte de la impureza y se conecta inmediatamente con las partes de la pureza o del arrepentimiento para merecer la Torá. Pregunta, ¿por qué el Am Israel salió de Egipto? La única razón por la cual el Am Israel salió de Egipto fue para merecer la Torá. Estos 49 días del Omer, que es paralelo a las 49 letras
y a las 49 puertas del retorno, tal cual hemos tratado. Fue entonces que en el día número 50 del Éxodo, después de la salida de Egipto, Dios descendió sobre el monte Sinaí. Esto se narra en Éxodo 19:20. Esto incluyó el concepto respecto al cual el Santo bendito sea dijo: yo retornaré a ustedes. Malachi 3:7. Este es el retorno del mismo Santo bendito es, si así pudiera decirse, la 50ª parte del retorno. Todo esto se encuentra aludido en el versículo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia, en Éxodo 1:1. Cuando la Torah nos dice esto, por eso les decía hace rato, parece que leemos como historias o narrativas en la Torah. No, señor, tiene una explicación, tiene un trasfondo de cada parte, cada explicación tiene una explicación espiritual bastante elevada que incluso repercute hoy en día en nuestro tiempo. Válgame la redundancia. En hebreo, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron. Las letras finales de las palabras en este versículo son las cuales pueden ser recordadas para deletrear Teilim, que es la palabra hebrea para los salmos. El resto del versículo en hebreo, a Egipto, que bajaron a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia. Las letras finales de estas palabras aquí son tal cuales pueden ser reordenadas para deletrear la palabra Teshuvah. Estamos hablando de gematría, estamos hablando de letras hebreas. Resulta un poco complicado explicar esta parte aquí, pero esto es lo que se refiere a este versículo, que cuando se habla de este versículo, está hablando del retorno a la Teshuvah. La enseñanza es que es posible, mediante los salmos, llegar a ser dignos del arrepentimiento. Esto es algo que se encuentra aludido en las palabras, estos son los nombres de los hijos de Jacob. Las 49 puertas del retorno son un paralelo de las 49 letras de los nombres de los hijos de Israel, quienes bajaron a Egipto para ser purificados. Vemos, por lo tanto, que es costumbre entre los judíos recitar los salmos en épocas de arrepentimiento, como por ejemplo en el mes de Elul, ¿sí? Que se recitan los 30 días de Elul, se recitan palabras de arrepentimiento, salmos exclusivamente, o principalmente salmos, para Rosh Hashanah, para el día del juicio. Tales como es el mes de Elul y los 10 días de la Teshuvah. Como hemos dicho, recitar los salmos es una práctica específica que puede llevar hacia el verdadero arrepentimiento. De modo que es algo muy grande recitar constantemente los salmos. Ellos pueden ser fuente de un tremendo despertar hacia el Santo bendito sea. Feliz aquel que sigue este método, y esto lo enseña Rabbi Nachman en Likutei Moharan 2.73. ¿Cómo ven? Cuando yo leí esto de los salmos dije, wow, no puede ser. Sabía que tenía cierta cosa, los salmos, algo bonito, pero no sabía esto de la Teshuvah. Ahora entiendo por qué cuando nos comenzamos a recitar salmos todos los días, de pronto nuestra Neshama se empieza a hacer o acostumbrar más y más a las misbot, y empieza a hacer más y más Teshuvah, alejarse de las cosas vanas, y se convierte, voy a decirlo así, como en un vicio la recitación de salmos. Luego no recitas salmos un día y te sientes como que no hiciste nada en el día, ¿no? Muy bien, señores. Preguntas que tengan, comentarios. Aquí terminamos esta clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, está el foro abierto si ustedes quieren comentar algo. Hermosa la clase, señor Ezequiel. Hermosa. Así que hay como que todas. Salmos. Gracias, señora Guadalupe. Baruch Hashem. Sí, de hecho, hay una cuestión, los salmos, bueno, creo que sí lo comentó, pero que cada salmo tiene como una finalidad específica. Así es. Que se puede recitar, por ejemplo, en caso de fiebre, en caso de dolor, en caso de una necesidad específica. Cada uno de los salmos tienen como una función. Así es. Y eso lo hemos comprobado nosotros en la familia, cuando alguna de mis niñas ha estado así enfermita y han tenido fiebre y hemos recitado, no recuerdo ahorita el salmo, pero sí. Hemos dicho el salmo y Baruch Hashem, la fiebre ha cedido. Y bueno, y otra cosa, respecto de esto que dice de estarlos diciendo, recibí una enseñanza
de que en la noche no es conveniente decirlos, Así es. salvo que haya una necesidad específica como las que, bueno, comentaba hace un momento. Bueno, Así ese era es. como mi comentario. Exactamente. Si ustedes se compran un libro de Salmos, hay de varias ediciones de Shem Tov, de Rabino Shaul Malek. Hay otras ediciones de Jerusalén de México y hay varias ediciones. Puede recitarlo en hebreo, no está prohibido. Para un Noahida no está prohibido que haga algo en hebreo. Más sin embargo, se recomienda que lo haga en un idioma que entiende y que comprende. ¿Para qué? Para despertar esa conciencia y saber qué estamos leyendo, qué estamos recitando. Entonces, la recomendación es de que lo haga en un idioma que lo comprende, porque luego vamos a estar diciendo palabras en hebreo que no sabemos ni qué estamos diciendo, aunque tiene cierto poder y demás, pero enseña Jajamim que aquella persona que conoce la halajá, la ley judía, y la practica tal como se dice la halajá, pero no entiende su significado y no sabe qué significa y no sabe por qué y no estudia, eso es igual a hechicería. Entonces, es por eso que hay que procurar o se recomienda que lo hagamos en un tema, en un idioma que comprendamos, en nuestro caso el español. Los que saben inglés, pues en inglés, ¿verdad? Comprenden en inglés. Pero sí que sea en un idioma que comprendamos. Y sí, una de las reglas para el estudio o para la lectura de los salmos, la recitación de salmos, es que lo hagamos durante la luz del día, ¿sí? Durante la luz, cuando hay sol. Cuando se mete el sol ya no podemos recitar salmos y solamente hasta la medianoche. Y acuérdense que la medianoche no son las 12 de la noche. La medianoche se mide desde que se oculta el sol hasta que amanece, ¿sí? Ese lapso de horas, desde que se pone el sol hasta que amanece, ¿sí? Se hace un cálculo de horas y la mitad de ese cálculo de horas, ahí es la medianoche. Pueden ser la 1 de la mañana, puede ser las 12:23, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, no son las 12 de la noche, es desde que oscurece, desde la puesta del sol, hasta que amanece. La mitad es la medianoche, ¿ok? Así se calcula la medianoche. En ese lapso, desde que oscurece hasta la medianoche, en ese cuarto, no se recita salmos. No tengo la explicación por qué no. Alguna cosa dice que hay fuerzas destructivas en ese tiempo y no es bueno recitar salmos, pero en sí no conozco bien la explicación, solamente la recomendación de Jajamín, que no lo recitemos a esa hora. Muy bien. Y sí, efectivamente, como lo acaba de decir, cada salmo tiene o está configurado para un fin en específico. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Señor Ezequiel, y entonces nosotros como noajidas sí podemos ocupar esas cualidades de los salmos. O sea, sí, bueno, porque yo pensé que era para los judíos específicamente. Usarlo como una segulá, para un fin específico. Sí se puede hacer. Los salmos son 100% recomendados para los noágidas. Es el libro por excelencia de rezos para el noágida. Así que, aunque haya hoy en día un sidur para noágidas, eso es correcto también, pero... No escucho nada, señor Ezequiel. Ok. ¿Ya me escucha mejor? A ver, ¿ya se restableció el audio? No sé por qué. Sí, el audio es lo que no funciona. Ok, a ver, vamos a esperar a que se restablezca. No nada de lo que... Quizás es el internet. Bueno, voy a repetirlo. ¿Ya me escucha? Sí, la escucho ahorita, sí. Muy bien, lo que acabo de decir es que los salmos es por excelencia el libro de rezos para los noágidas. Todos los salmos son 100% recomendados como libro de rezos para los noágidas, por excelencia. Obviamente hoy en día ya está configurado el sidur para noágidas, el libro de rezos para noágidas. Ya hay un sidur para noágidas. Eso es muy bueno, es muy recomendable que se haga, quien guste del rezo, etcétera. Pero los salmos es por excelencia y ha sido siempre el libro de rezos de los no judíos, de los noágidas. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Afortunadamente me están haciendo preguntas que sí me sé.
que luego hay preguntas que no me sé y me meten en camisa de 11 varos, pero es bueno porque motivan mi estudio y hay que investigar, hay que preguntar y demás. Baruch Hashem. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Si no hay más comentarios, señores, les agradezco mucho. Hoy nos aventamos casi 1 hora y media de clase. Y pues bueno, pues vamos a descansar. Que tengan una semana bonita, llena de bendiciones buenas y dulces. Ustedes, su familia, sus amigos, sus vecinos, todo lo que los rodea, con prosperidad. Y que esta clase sirva para todo ello. Amén. Amén. Gracias. Que descansen. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Shalom a todos. Amén. Gracias. Gracias a todos. Shalom.